bienvenido y siempre agradecido de su colaboración, porque hay muchos estudiantes hondureños que vienen interesados. Aquí los tenemos y al final, en la agenda de un hondureño que esté un español, un nicaragüense, etcétera, etcétera, es lo que nos da riqueza y tenemos gran oportunidad. Adelante. Sí, bueno, en primer lugar le damos la más cordial bienvenida al doctor Manuel Campo Vidal, presidente de Next Educación, y a su equipo. Le agradecemos por este espacio que le está brindando a los embajadores encargados de negocios, ministros consejeros de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana. Tenemos el honor aquí de contar con la presencia del señor embajador de El Salvador, don Joaquín Maza, del señor embajador de Nicaragua, Mauricio Yeli, de la encargada de negocios de Guatemala, Marlene Reynoso, ministra de Costa Rica, ministra consejera de Costa Rica, Giselle Sánchez, y el ministro de Dominicana, Juan Ramos. Pronto se incorporará la embajadora de Panamá, Itzel Patiño. También le agradecemos a don Félix Romero, director de la maestría en Economía Verde de esta prestigiosa universidad, y decirles que este es un evento que los 7 embajadores o representantes o jefes de misión de los países que están acreditados aquí en España y que son miembros del SICA hemos organizado como uno de los diferentes eventos que se han realizado desde que Honduras asumió la presidencia pro tempore del SICA en diciembre. Y volviendo al tema de hoy, don Manuel, me llamaba la atención un comentario que usted hizo sobre los retos que presenta la Unión Europea, también sobre la mirada que ha hecho la Unión Europea con el liderazgo de España hacia la Latinoamérica y el Caribe. Y me llama la atención porque vengo de un evento, y ahí estaban los embajadores, donde disertó en un coloquio el ministro José Manuel Álvarez, junto con un alto funcionario de la Comisión Europea o consultor, Enrico Letta. Y su tema hoy era un mercado único, single market, para Europa. Y él estaba dando cuenta de un informe que le encargaron que hiciera sobre cómo está el mercado único de Europa, y me sorprendí, viniendo de Centroamérica, escucharlo a él decir que hay muchos problemas de falta de libre mercado dentro de Europa, que hay muchas regulaciones que varían de país a país, que hay mucha desconfianza, y decía que hay un flujo de la juventud de algunos países europeos hacia del este al oeste, así como hay flujo en nuestra zona del sur al norte, y que muchos emprendedores en su recorrido que hizo por más de 50 ciudades en Europa le decían que su sueño es convertirse en emprendedores en Estados Unidos. Es irónico, ¿no? Y también se enfatizó lo que hoy vamos a hablar acá, la necesidad de integrarnos, pero también con un enfoque de desarrollo sostenible alrededor de una transición verde, transformación digital, con cohesión social para eliminar las desigualdades. Y Europa creo que va a ejercer liderazgo para que con la agenda de inversión Global Gateway, que se habla de 300,000 millones que se van a invertir de aquí al 2027, con alianzas público-privadas, genere ese tipo de desarrollo sostenible que se necesita en nuestros países. Y va a tener un mayor impacto en los países pequeños, como lo somos los países del SICA, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Así que estamos aquí, agradecemos la alianza educativa que se está por forjar con Next Educación. Sabemos que ya tienen convenios con Costa Rica, con México, con Honduras, y al final creo que no es también obligación firmar un convenio, es un ofrecimiento que nos han hecho. Para nada. Y aquí van a estar los embajadores más adelante recibiendo ese certificado para que 70 jóvenes de cada uno de los 7 países del SICA reciban becas del 50% para realizar estudios de maestría en Next Educación. Eso es. Gracias, don Manuel. Muchísimas gracias, señor embajador. De acuerdo con lo que estaba adelantando el embajador, identificamos conjuntamente que la sostenibilidad, la economía verde, es algo determinante. Y en muchos países no existen estudios de esta naturaleza. Estaba yo el otro día hablando, por ejemplo, queremos introducirlo en República Dominicana a través de nuestra alianza con Unicaribe. Estaremos encantados de introducirlo con alguna universidad en
en Costa Rica, o en Panamá, o en El Salvador, o en cualquiera de los países aquí citados, con Honduras también, pero identificamos conjuntamente con la Embajada de Honduras que, aunque sea por 15 minutos, pero queremos trasladarles algo de lo que estamos haciendo aquí con relación a la economía verde. Yo les decía, yo vengo del mundo de la comunicación y soy el director de las maestrías de comunicación, pero el director de Economía Verde es un ingeniero forestal, licenciado en Ciencias Medioambientales. Le hemos pedido que venga hoy aquí y que tome la palabra, que ha dirigido el departamento, digámoslo así, la Dirección General de Biodiversidad en una región española, en Castilla-La Mancha, y responsable también de las emergencias, de los incendios, etcétera, etcétera. Porque al final, los profesores que están en NEX enseñamos de aquello que sabemos, y eso permite a los alumnos tener contacto con la experiencia y tener contacto con la innovación. Directamente, todos los profesores estamos enseñando de aquello a lo que nos hemos dedicado y seguimos dedicándonos. Por tanto, si le parece, señor embajador, le daremos la palabra al profesor Félix Romero para que tome la palabra sobre este asunto. Adelante. Gracias, Félix. Adelante. La verdad es que es un honor para mí poder estar aquí y compartir unas horas, unos momentos esta mañana y especialmente si hablamos además de desarrollo sostenible dentro del marco además de hermanamiento histórico entre España y América, ¿no? Y especialmente los países del Caribe y América Central. Pues yo creo que tenéis la oportunidad y este es el momento donde, como bien decía el embajador, tenemos que prestar atención a cómo impulsar y trabajar en esa línea del desarrollo sostenible. Los retos que tenemos a nivel global son muy claros, independientemente del escenario político, que como bien apuntaba nuestro presidente, don Manuel Campo Vidal, independientemente, ya digo, de los retos políticos o los cambios políticos a los que nos enfrentemos en la Unión Europea, lo que yo creo que ya nadie pone en duda o nadie realmente, aunque lo ponga en duda de cara al público, cuando se sienta en su despacho a movilizar recursos, nadie puede decir que no a aquellas políticas o aquellas medidas que van en línea de todo lo que tiene que ver con la adaptación y la prevención de los impactos vinculados especialmente al cambio climático. Pero quiero decir que el cambio climático no es nada más que uno de los elementos, uno de los pilares fundamentales que nosotros hemos querido abordar desde Neste Educación en nuestro máster de Economía Verde. Y digo un solo pilar porque evidentemente el reto al que nos enfrentamos como sociedad y las tareas que tenemos escritas por las que tenemos que trabajar en el futuro van más allá. Ha apuntado el propio embajador el aspecto de las migraciones y los desplazamientos, ¿no? de unas áreas a otras, que evidentemente es un factor o es un movimiento global. Esperamos que en la segunda mitad del siglo prácticamente el 80% de la población del mundo viva en zonas urbanas, con lo cual esto se traduce en un reto especialmente significativo de cara a cómo gestionar los recursos naturales y abastecer, suministrar, no solamente en productos directos, consumibles a las ciudades, sino en aquellos otros servicios de calidad que bueno, pues desde las personas que viven en núcleos urbanos necesitan que se aporten. Estoy hablando, por ejemplo, del agua, cuando abrimos el grifo en nuestras casas o en una industria, o estamos hablando de la filtración de determinados contaminantes, tanto por vía atmosférica como por vía terrestre, o estoy hablando de ese almacenamiento de carbono que hacen los bosques, por ejemplo, de lo que nosotros emitimos en nuestros modelos energéticos o en calefacción. Por lo tanto, el concepto que nosotros manejamos en el máster de Economía Verde va efectivamente más allá del cambio climático y pretende abordar el reto que nosotros llamamos de cambio global. Ese cambio global es indudablemente esa pata de cambio climático, pero es también ese reto demográfico en el que, además, en esa segunda mitad del siglo XX estaremos, según las proyecciones, en más de 10.000 millones de personas en el planeta y realmente, por una cuestión pura de entropía y de física, al ritmo de consumo y al ritmo de desarrollo económico, tal y como lo entendíamos en la economía lineal de usar y tirar, pues no hay recursos suficientes para toda la humanidad, con lo cual tenemos que trabajar urgentemente en el cambio de vía,
en el cambio de paradigma que nos lleva a la descarbonización, a la desfosilización del modelo energético y que nos lleva también a una economía circular que nos haga utilizar de una manera más eficiente y más inteligente los recursos productivos que ya hemos extraído de la naturaleza y al mismo tiempo aquellos otros que siguen siendo renovables, que siguen siendo parte de lo que tiene que ser nuestro mix de productos a utilizar, por ejemplo la madera o por ejemplo cualquier recurso que pudiera venir de la ganadería o de la agricultura, que lo hagamos en todo caso de una manera sostenible, de una manera dentro de los parámetros de la ecología, de la sostenibilidad, del funcionamiento correcto de los ecosistemas. Todo ese concepto, indudablemente hay que traducirlo de una manera lógica, creíble y pragmática. No abogamos por un modelo educativo o un modelo de apuesta, de desarrollo de profesionales que abanderen exclusivamente un concepto ideológico de transformación del modelo económico hacia un paradigma completamente, permítanme usar la palabra para traducirlo de manera sencilla, a una visión de enroque ecologista. ¿No? Ese es el planteamiento. Tenemos que ser pragmáticos y tenemos que ser capaces de generar economía en un nuevo modelo que sea verde, que sea renovable, que sea sostenible, que sea verdaderamente el modelo que nos sostenga a futuro. Por lo tanto, tenemos que seguir teniendo como pilares fundamentales de esa nueva economía pues, los parámetros tradicionales de la gestión empresarial, de la gestión de organizaciones, de la gestión de proyectos, del marketing, de la comunicación, y todos esos elementos nosotros los hemos incluido también en nuestro máster con un módulo específico, un módulo de trabajo para que nuestros profesionales también salgan precisamente o entren y salgan con la cabeza bien armada desde un punto de vista de esa gestión empresarial, de esa gestión presupuestaria, de esa gestión de lo que es finalmente hacer que los recursos económicos, llamémoslo ahora economía verde, se hacen con criterios lógicamente de eficiencia, de productividad y de rentabilidad para la sociedad en la que vivimos. Yo estoy especialmente también agradecido a la presencia de todos los países de América Central y muy especialmente me enorgullece saber que están aquí los representantes de Costa Rica, porque Costa Rica fue siempre un país ejemplar en materia, por ejemplo, de pagos por servicios ambientales y esto nos dio al resto de los países del mundo siempre ejemplos claros de cómo traducir a un modelo económico, de cómo integrar las finanzas públicas y privadas con aquellas prácticas en el medio natural que permiten generar economía, que permiten devolver al territorio lo que el territorio necesita presupuestariamente y también desde el punto de vista del equilibrio social con las poblaciones locales y garantizar ese vínculo con lo urbano, ¿no? Finalmente, a través del agua, por ejemplo, que yo creo que es el caso más paradigmático que hemos recibido de Costa Rica, por ejemplo, pues que tengamos claro que el agua que bebemos en una ciudad viene de una superficie o de un terreno rural que si está en buenas condiciones nos dará buena calidad de agua, pero si no, no, pues eso se traduce verdaderamente en uno de los ejemplos de modelo de economía verde a los que nos tenemos que ir conduciendo. Hablamos de un área, de una región del planeta que desde luego es muy vulnerable al cambio climático. América Latina en su conjunto, América, en definitiva todo el planeta, pero especialmente la ubicación de América Central y el Caribe os hace ser países especialmente vulnerables al cambio climático. Y no deja de ser paradójico que vuestros mismos recursos naturales, que son también elementos fundamentales de desarrollo económico a través del turismo, por ejemplo, o a través de industrias conectadas a esos propios recursos naturales, me viene a la cabeza Honduras y sus bosques, o el Petén en Guatemala y sus bosques, evidentemente pueden sufrir, y estáis sufriendo ya, lo veis, lo palpáis, igual que lo vemos en cualquier otra parte del planeta. Antes nuestro presidente Manuel Campo hacía referencia a mi trabajo en materia de incendios forestales y yo lo tengo muy claro, o sea, tengo muy claro que los incendios, aunque cada vez tengamos menos incendios, los que tenemos tienden a ser cada vez más grandes, con lo cual es algo como paradójico, ¿no? Por más que invertimos, digamos, la vulnerabilidad que tenemos ante el cambio climático y el estado en el que se encuentran nuestros ecosistemas es mucho más precario de lo que estaba antes, por el mero hecho de que los factores externos, el clima, las temperaturas, los vientos,
han aumentado, ¿no? Y además nosotros hemos construido históricamente en zonas donde pues teníamos otros criterios, otros parámetros. De tal manera que es el momento de trabajar también en esa adaptación al cambio climático, es el momento de esa desfosilización, de esa economía circular, y es el momento también de entender esa relación entre lo rural y lo urbano, que también tratamos nosotros específicamente en el máster, y finalmente conectar todo eso con, evidentemente, todas las políticas internacionales que hay a día de hoy en materia de lucha contra el cambio climático, financiamiento para el carbono, por ejemplo, es decir, todas las políticas que están poniéndose en marcha de cara a reducción de gases de efecto invernadero, almacenamiento de carbono en países en desarrollo. También en países de la Unión Europea existen esas medidas, esas políticas. Y finalmente conectar todo eso con, como digo, con las políticas internacionales, de tal manera que nuestros alumnos viajan a lo largo del máster por todos esos elementos, por la comprensión del panorama global, dónde está este cambio global actuando, cómo podemos entender mejor la problemática global para traducirlo a nivel local. Viajamos por el conocimiento de qué podemos hacer ante la descarbonización de la energía, la desfosilización de la energía. Viajamos por la transición de esa economía lineal a la circular. El trabajo específico, por ejemplo, en materia de residuos, que también es una prioridad, yo creo, una necesidad importante en los países del Caribe por la contaminación, especialmente en el espacio marino, de todos los plásticos que recibís. Y ahí os felicito a todos los países del SICA también por vuestra iniciativa Caribe Circular. Creo que es una iniciativa muy interesante que además me gustaría seguir de cerca en cuanto a los resultados, porque desde luego puede ser un motor de cambio para otras regiones. Y en definitiva, acabar con la contribución desde Neste Educación a una serie de profesionales que puedan liderar, que puedan trabajar en cualquier escenario, desde las instituciones públicas desde luego la innovación empresarial, formar parte de equipos que sean transformadores, que estén a la cabeza en materia de inversión, en materia de generación de nuevas ideas, de nuevos proyectos, y que sean profesionales que tengan esa visión holística de que la transición energética y la economía verde no es solamente una cuestión de ecología per se, no es solamente una cuestión de conocimientos en ecología, sino que hay que tener la capacidad de transformarlos en cifras, en números, y la capacidad también de transformarlo desde un punto de vista de empuje social, de reto social, de marketing y de hacer que la sociedad también nos siga. No podemos hacerlo solos, necesitamos inculcar un nuevo modelo de pensamiento y esto lo tenemos que hacer conjuntamente. Yo no me quiero extender mucho más porque el tiempo es muy limitado. Simplemente agradecer nuevamente la invitación de nuestro presidente Manuel y de tener la oportunidad de estar con todos vosotros, y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer sobre el máster. Muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, le pasamos. Buenos días, pues muchas gracias por toda esa información. Yo tenía una pregunta en relación a el contacto con las empresas desde el máster de Economía Verde. ¿Cómo es ese proceso de, por ejemplo, para las prácticas, la inserción laboral de los estudiantes? Bueno, nosotros a través de Neste Educación estamos en contacto con un gran número de empresas y sectores, no solamente a través del máster de Economía Verde, sino de todos los másters nos hacen trabajar con administraciones, con empresas, y en ese sentido el pool, el abanico de oportunidades es enorme, está indudablemente muy abierto. Las oportunidades de contactar con empresas vienen a lo largo de todo el máster. La parte final del trabajo fin de máster puede ser además uno de los elementos concretos, porque podríamos vincularlo en casos concretos a retos concretos que tengan determinadas empresas y que podríamos hacer que, ante situaciones de necesidad específica de ciertas empresas en ciertos campos, podamos orientar los trabajos fin de máster a casos que realmente sean prácticos y que sirvan, ¿no? Y que puedan ser ese primer paso de inserción laboral de los alumnos. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta al profesor sobre esta cuestión? Si no, te agradecemos mucho desde aquí. Muchas gracias, Félix. En línea con lo que decía el profesor, teníamos un alumno dominicano que en el TFM nos contó que en un campo de cultivo de café
gracias al máster, están fumigando con drones. Yo creo que con la guerra de Ucrania hemos descubierto que los drones, además, sirven, desgraciadamente, para llevar bombas, pero para llevar también pesticidas o para llevar los productos fitosanitarios que sean necesarios. Y él dijo, esto lo aprendí aquí y lo he puesto en práctica porque es algo que estudié y lo he llevado a mi trabajo actual. O, por ejemplo, un ingeniero hondureño que me dijo, oye, mira, yo desde que he empezado aquí ya me han ascendido en mi empresa. Digo, caramba, ¿cómo has hecho esto? ¿Dónde está el milagro? Dice, no, porque aprendo cosas que son innovaciones que probablemente a mi país, como nos podría pasar a España si uno lo trae de otro país, eso es normal, pues son apreciadas por el Consejo de Administradores de la empresa como una aceleración de la incorporación de la innovación. Y eso es algo que es realmente importante, ¿no? Hoy hemos hablado aquí de economía verde, donde se van a necesitar muchísimos profesionales, además, porque la Unión Europea, y lo sabe el profesor mejor que yo, va a exigir que muchas empresas tengan especialistas para calcular la huella de carbono, para cuidar la sostenibilidad, igual que hay expertos en seguridad laboral y expertos en otras cuestiones, lo va a exigir sobre la cuestión. Por lo tanto, es un amplio campo económico y de empleo que se abre ahí. Nosotros tenemos 10 maestrías, simplemente las voy a enumerar: la universitaria de Comunicación Política Avanzada, la de Dirección de Comunicación Corporativa y Marketing Digital, que es una de las más reconocidas en España, está en el top 5 según el ranking del periódico El Mundo, la de Economía Verde, que acabamos de comentar, la de Dirección Financiera, que está acreditada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la del Máster en Control de la Gestión Empresarial, el Máster en International Business, o sea, en negocios internacionales, el de Creación y Aceleración de Empresas, que muchas personas vienen con un proyecto, como se ha dicho, y de su propio TFM, y aquí hay algún ejemplo, de que la empresa comenzada en México viene a perfeccionar aquí exactamente qué correctivos que se puede incorporar para desarrollarla mejor y más rápidamente. Por supuesto, la de Big Data e Inteligencia de Negocios y también la de Ciberseguridad. Vamos a pasar a la última fase, pero antes me gustaría muy brevemente que vieran un vídeo también sobre Next y también sobre los alumnos, brevemente, porque tenemos alumnos de todas las nacionalidades que ustedes representan aquí. Inicio mi discurso contándoles que no soy una persona que suele quedarse sin palabras, pero estoy segura que, así como lo es para mí, para ustedes también es uno de esos días en los que es difícil transformar en palabras la emoción y el orgullo que se llevan por dentro. Siempre he sido una soñadora, pero si cuando tenía 13 años me hubieran dicho que hoy iba a estar aquí junto a ustedes, a más de 8.000 kilómetros de distancia de mi país, Panamá, hubiera sido bastante difícil de creer. Y bueno, pasaron los meses y luego de no sé cuántos intentos de Next por localizarme, contesté la última llamada. ¿Y qué creen? Había ganado una beca en tiempos de pandemia. Después de asimilar esta gran noticia, me atrapó el miedo y la ansiedad. Les conté a mis padres para compartir la emoción, pero ellos también sintieron ese mismo miedo que yo. Dudé y dudé mucho, pero Dios me puso un ángel. Esa persona en una llamada me dijo algo muy importante que no olvidaré. Fanny, ¿para qué lo piensa mucho? Acepte, usted lo va a lograr. Y entonces, como pueden ver, dije que sí. Un proceso en el que hubo muchas emociones, pero que yo las resumo en dos. Por un lado, el miedo o el susto en algunas ocasiones, matriculo o no matriculo, me irá bien o no, tendré tiempo o no, cómo me fue en el TFM o no, me fue bien, lo aprobé. Pero por otro lado, las ganas de aprender, las ganas de trabajar, las ganas de superarme. Mi nombre es Lilian Sánchez Angulo, soy de Costa Rica y en este momento me estoy graduando del Máster de Comunicación Política Avanzada. Ante ustedes está una mujer que duró más de 18 años en la búsqueda de este sueño. Quiero decirle que aprendí muchísimo y me desafiaron a seguir estudiando, a seguir investigando. Manifestarles que durante todo este tiempo que he estado acá he sentido ese afecto y ese calor de Madrid. En Honduras, que ha sido una nación
que ha sido golpeada pues, por 2 huracanes, ha sido golpeada pues, por una pandemia, ha sido golpeada por mucha inestabilidad política. Para los jóvenes esto genera mucha desilusión, mucha desesperanza, ¿no? Y yo quiero pues predicar con este ejemplo de vida. Poder estudiar en NEC se puede hacer de muchas formas. Hay muchas formas como poder aplicar a una beca, hay muchas formas de cómo estudiar en NEC. Y cuando estás aquí en NEC y cuando estás en esta tierra, tiene unos maestros con un conocimiento espectacular, con un conocimiento maravilloso. Buenas tardes a todos. No puedo expresar lo emocionada y agradecida que estoy en este momento. Hoy estamos aquí para celebrar el final de una etapa muy significativa en mi vida y yo sé que la de muchos de ustedes. Nuestra graduación en una escuela de primer mundo. Cuando tomé la decisión de estudiar aquí, sabía que estaba embarcándome en una aventura llena de desafíos y oportunidades. Esta decisión me permitió no solo adquirir conocimientos teóricos, sino también experimentar la cultura y conocer personas maravillosas. He tenido la oportunidad de cursar 2 máster en NEC Educación. El primero en Comunicación Corporativa y Marketing Digital y el segundo en Comunicación Política Avanzada. La experiencia ha sido extraordinaria. Me han brindado las herramientas y los conocimientos necesarios para consolidar mi carrera a nivel nacional e internacional. Por supuesto que recomiendo NEC Educación. NEC Educación forma a las élites de distintos países, hasta 19 nacionalidades están en esta escuela de negocios de rango universitario. Por ejemplo, en el caso de Panamá, hemos tenido la suerte de tener en nuestras aulas a comunicadores excepcionales, Guadalupe Castillero, Humberto Castillo del Tribunal Electoral, Aminta Bustamante, Cecilia Fonseca y desde luego José Bravo, entre otros. Yo creo que al final lo que determina una gran escuela de negocios es un gran proyecto, unos profesores que enseñen de aquello que están trabajando y unos profesionales que quieran hacer historia profesional, superación personal. Con todos esos mimbres nosotros construimos aquí grandes líderes que son los que comunicativamente dirigen el país.